Hay momentos de dicha, hay momentos gloriosos, hay momentos jubilosos en la vida. Estoy grabando esta videocolumna el día del armisticio, desde el 11 de noviembre y con antelación, para que se estrene por allá el 17 de noviembre. Ya habrá pasado el cumpleaños de Michel Maffesoli, 80 años de vida. Y ya habrá ocurrido el gran acontecimiento de la Sorbona en la sala Louis Girard, donde estaré Dios mediante acompañándolo, junto con colegas de todo el mundo y amigos de todo el mundo, sus discípulos, sus editores, sus traductores, la gente que tanto lo quiere. Y es que hay que celebrar la vida de un gran hombre, de un gran académico, de un gran intelectual, pero sobre todo de un gran ser humano. Y cada uno pues va a enfatizar en algún aspecto fundamental de su vida y obra, repasándola de lado a lado, sobre todo que he tenido el honor y el privilegio de considerarme su amigo, su discípulo, su hijo adoptivo también intelectualmente hablando. ¿De qué voy a hablar de Maffesoli? ¿Cuál va a ser mi énfasis particular? No voy a hacer un repaso de sus más de 40 obras traducidas a múltiples idiomas, ni de sus conferencias, ni de sus doctorados honoris causa, ni de sus múltiples combates. No, quiero referirme, y lo haré, y seguramente cuando esto ocurra ya habrá ocurrido allá, al otro lado del mar, y Pedro Abelardo, que por ahí está revoloteando y gateando, pues escuchará los ecos como buen felino de lo que ocurra al otro lado del Atlántico. Voy a referirme a una gran anécdota que tiene que ver con su vida y obra, y que para mí también ha sido muy relevante y me ha marcado. El retorno de los ídolos. ¿El retorno de los ídolos? Título irónico, porque Federico Nietzsche hablaba de la muerte de los ídolos o del ocaso de los ídolos. Pero lo que Nietzsche llamaba ídolos nada tienen que ver con esos seres de ultratumba, fantásticos, magníficos, esos dioses que tenemos en el Parque Arqueológico de San Agustín en el Alto Magdalena colombiano. El retorno de los ídolos fue una gran ironía. Una ironía que muchas personas confesionales de diestra y de siniestra no pudieron entender. En realidad lo que estábamos diciendo era el retorno de los dioses que en la época de las primeras excavaciones arqueológicas, hace más de 100 años ya en San Agustín, porque en el año 2013 conmemoramos el centenario de las primeras excavaciones arqueológicas en el Alto Magdalena, llamaban a todas esas estatuillas fantásticas, cuyas réplicas andan por aquí en mi chimenea y también en la chimenea de Maffesoli, pequeñitas, que hoy los pobladores del Alto Magdalena hacen en la misma piedra, toba volcánica, como recuerdo para quienes visitamos ese extraordinario sitio sagrado, tanto del Parque Arqueológico de San Agustín como del Alto de los Ídolos, en el Huila, actual departamento colombiano. ¿Y qué es lo que había ahí? Sí, en la época de los evangelizadores, en la época de las primeras excavaciones arqueológicas, llamaban a esos seres de piedra, a esas magníficas esculturas, ídolos, y no se daban cuenta de que eran dioses. Entonces lo que pretendimos, conmemorando el centenario de las primeras excavaciones arqueológicas en San Agustín, con la complicidad de la ministra de Cultura de ese entonces, una gran dama, Mariana Garcés Córdoba, cuando yo estaba dirigiendo el Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN, era conmemorar el retorno de los dioses, pero devolverles la palabra ídolo a aquellos que juzgaban y prejuzgaban a los dioses porque no entendían ese retorno de lo arcaico en lo contemporáneo.
porque no entendían el alma de las cosas, porque no veían la sombra de Dionisio. Y eso es Michel Maffesoli, un gran nietzscheano, pero además de un gran nietzscheano o simeliano, y podríamos aseverar que está muy ligado a Federico Nietzsche, el gran filósofo, pero también al padre fundador de la sociología, Georg Simmel, con la idea del rey clandestino de la época. Podríamos decir que Michel Maffesoli fue el rey clandestino de la sociología. Lo que no se daban cuenta las personas que categorizan a las estatuas de San Agustín aún como ídolos es que son dioses. Y es que hay un retorno magnífico de lo festivo, de lo orgiástico, de lo colorido, de las flores, de la sexualidad, de la vitalidad, de lo orgánico, de lo que te hace proclamar, independientemente de los apocalipsis que anuncian el fin del mundo sin reconocer, como lo señala Maffesoli, que el fin de un mundo no es el fin del mundo, y que todo vuelve, que todo se recrea, que todo se refunde, que todo se refunda, que todo renace, como la vida, la muerte, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Lo que no reconocen es que la creación de los dioses fue hecha por los hombres, y ese es el gran genio del paganismo. Y aunque nosotros soñamos a los dioses, en nuestro sueño de los dioses soñamos que ellos nos han soñado, y es allí donde ellos nos recrean y nosotros los recreamos volviéndolos a soñar. Ese es el retorno de los dioses, y por eso la ironía del ídolo era para que aquellos que tildan las culturas del Alto Magdalena como paganas reconocieran esa necesidad de volver a la tierra. La capital, pero no tanto la capital, sino las personas precarias que tenían intereses no permitieron que una gran exposición sobre el centenario de las excavaciones arqueológicas de San Agustín, que ya se había hecho 20 años atrás del 2013 en el Museo Nacional de Colombia, se diera. Y nos tocó hacerla virtual, y se llenó la sala. Y como regalo a San Agustín, le entregamos la misma escenografía que hicimos en el Museo Nacional, allá, al Museo del Parque Arqueológico de San Agustín. Y luego la gente reconoció el interés político y ecomamerto que impidió la exposición. No importa lo que pudo acontecer y no fue, simplemente fue gracias a la venida de grandes figuras, entre ellas de Michel Maffesoli. Y él fue al municipio de San Agustín, Huila, y había un bloqueo por un paro de esos que arman a diestra y siniestra, y nos dejaron pasar. Y llegamos hasta San Agustín, y allá él habló de ese retorno del paganismo, de ese volver a la tierra, de ese volver a lo sagrado, de ese retorno no de los ídolos, sino de los dioses, porque aquellos que han sido clasificados como ídolos, por quienes no reconocen lo simbólico, lo cosmológico, lo sabio de las culturas ancestrales, en realidad no pueden ver a los dioses. Y es el gran sueño de los hombres. Y allí está, repito, la sombra de Dionisio, de ese muchacho pagano que se coló en el panteón griego, y no les quedó más remedio a los sacerdotes que admitirlo. Y ese es el origen de la tragedia. Pero la tragedia en Federico Nietzsche, como en Michel Maffesoli, no es algo feo, no es algo melodramático, sino todo lo contrario, es algo gozoso, es un decirle sí a la vida, y puesto que aquí estamos, aquí se puede vivir. No es un hacer de la necesidad virtud, no, es una danza, es una orgía, es reconocer la parte del diablo, la parte oscura, la parte de emoción y de pasión y de deseo que a todos nos troquela. Es esa parte que se le negó por un racionalismo tonto en Occidente al imaginario.
Y esa es la gran tradición que desde Gilbert Durand ha marcado la obra de Michel Maffesoli. Su gran obra es el instante eterno, es la contingencia, es el claroscuro de la vida. No es esa manera tan ridícula del síndrome de la espada de dividir a buenos y malos, de decir lo que debe ser en lugar de repertoriar y de ser conscientes de lo que ocurre, de lo que acontece. Es el sacudirse de toda ideología de progresía, de wokismo, de cancelación cultural, de iluminismos tontos que niegan el cuerpo, que niegan los sentidos, que niegan la vitalidad cósmica, la vitalidad del cuerpo, no solo humano, sino animal, vegetal, de las cosas que nos rodean. Algo que he aprendido desde niño, y digo desde niño aunque llegué a los 20 años a hacer mi doctorado en París de Michel Maffesoli, es esa vitalidad, es ese amor por el cuerpo, es ese amor por las cosas, es el estar rodeado de bellos objetos, es ese sí a la vida permanente y constante, es esa sociología que nos hace reconocer, un poco como este señor llamado Pedro Abelardo que salta sobre mis hombros, a quien Michel Maffesoli también conoció, y le dije, pues vas a tener que aparecer en un momento dado, porque lo vamos a saludar desde nuestra videocolumna, y dijo, no, no, y en ese no, no, en esos ronroneos felinos, ¿qué hay? Pues un profundo amor, un profundo afecto, como de las orquídeas, como de las plantas, como de las flores que adornan nuestra vida. Yo estaré al otro lado del mar, Chatón será custodiado y cuidado, y saltará de un lado para otro con las personas que lo cuidan. Y yo estaré festejando y danzando y bailando y bebiendo con Michel Maffesoli y su esposa, Hélène Stroll, con sus hijas, con sus amigos, con nuestros amigos, con los colegas, con aquellos a quienes dirigió tantas tesis. Allá nos reencontraremos para decir sí a la vida, viva la vida, porque es lo más importante y porque esa sociología vital de Maffesoli sí que le hace falta al mundo, a aquellos que tienen aliento amargo, resentimiento social y que, viendo por todas partes dominaciones, violencias, subyugaciones, no entienden que está lo cotidiano y que hay una gracia en lo cotidiano, y ese sí a la vida es el sentimiento trágico de la vida, y por ser trágico no deja de ser gozoso, no cambia el gozo por el remordimiento. Ese sí a la vida es lo que nos alegra a quienes hemos conocido y compartido durante décadas con Michel Maffesoli. Y cuando vino acá a Colombia y fuimos hasta el Parque Arqueológico de San Agustín en el Alto Magdalena, la gente lo reconoció y decía, qué curioso ese señor de corbatín, tan elegante, que viene a hablarnos del retorno de lo arcaico. Arcaico en el sentido de arqué, de lo esencial, de lo primogénito, de lo primigenio, ¿sí? Es también la ley de los hermanos, de la fratría, y no es el wokismo y la cancelación, no es el pretender tener una moral superior o ser dueño de la verdad, todo lo contrario, es saber introducir preguntas, principios de incertidumbre, pero en ese orden de las cosas está depositada una gracia que para muchos resentidos, que solamente ven la dominación, el poder, jamás podrán aproximarse a ella. Y la gracia no solamente es el aleteo del espíritu, sino también el humor, el grato humor. Y si hay algo que es inolvidable en Maffesoli, son sus carcajadas de humor, es su sentido vital, que ha infundido durante tantas décadas en sus discípulos, en sus colegas, en sus amigos y en mi persona también, incluido el chatón que aparecía por allí. Un grato cumpleaños, Michel, de estos 80 también merecidos, y que viva la vida, y viva así la sociología vital, que tanta falta le hace a este mundo, y puesto que estamos aquí, aquí vivimos, sí a la vida, viva la vida, y por muchos otros años más, con ese legado extraordinario que a tantos nos ha marcado y seguirá prolongándose a lo largo de la historia y del tiempo.